Hace 8 días nosotros terminamos, o estamos viendo mejor, la serie basada en el libro de Nehemías, ¿cierto? Hemos cubierto básicamente el capítulo 1, hemos visto cómo Nehemías recibe la orden, o mejor, recibe el informe de cómo está su gente, su estado, la condición en que está su pueblo y su reacción, ¿cierto? En el capítulo 2 vimos cómo Dios honra la diligencia y la disciplina de este hombre, cómo honra su fe y vemos un poquitico de la oposición que empieza a aparecer, ¿cierto? Así que quiero que leamos un poquitico de lo que hemos visto hasta ahora. Dice el versículo 18 de Nehemías capítulo 2, dice que entonces le contó al pueblo cómo la bondadosa mano de Dios había estado con él y le relató lo que el rey le había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Eso lo leímos hace 8 días. El versículo 19 dice, cuando lo supieron, Sanballat el aronita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto ni raigambre en Jerusalén. ¿Conocen ese término raigambre? Es nuevo. Y lo curioso es que está en la nueva versión internacional. Es un término nuevo. Básicamente apela al interés que una persona como Nata puede tener hacia su tierra. Y pues estos señores no eran de procedencia hebrea. Entonces, básicamente lo que Nehemías les dice, ustedes, de alguna manera eso no les incumbe a ustedes. Así que esa es la forma en cómo termina el capítulo 2. Aparecen los primeros brotes de oposición, pero el ánimo de la gente, ¿cómo está? Está arriba, está muy, muy bien. Ahora, una cosa es enfrentar las pruebas o la oposición cuando no estamos muy motivados, ¿cierto? Pero otra es muy diferente cuando estamos con fuerzas, cuando estamos motivados, ¿cierto? No hay nada que nos detenga. Pero cuando nosotros no tenemos muchas fuerzas, es como cuando no tenemos las defensas altas, ¿cierto? Y entonces viene una gripe y nos manda a cama, ¿cierto? Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Cuando nuestras vidas no están sólidas, cuando nuestras vidas no estamos alentados espiritualmente, es posible que la mínima oposición nos traiga demasiados problemas. Pero hasta aquí empieza a aparecer la oposición, pero la gente está respondiendo de manera correcta porque están muy, muy animados. Pero también es la primera vez que se nota un tono diferente en la voz de Nehemías. ¿Recuerdan ustedes toda la diplomacia con la que se dirige a su jefe, al rey? Aquí, hasta ahí, y si ustedes han notado el emblema de la serie, decimos Nehemías, corazón tierno en casco duro, porque sí, Nehemías es la combinación perfecta. Es un corazón capaz de escuchar a Dios, capaz de escuchar a sus hermanos, pero también cuando tiene que decir las cosas, las dice. Y ese es un ladrillo que vamos a estar analizando un poco más adelante, el ladrillo del carácter, ¿sí? Porque a veces confundimos las cosas, creemos que que la persona que tiene carácter es la que anda gritando y tratando mal e hiriendo a todo el mundo. Entonces, esa persona tiene carácter. No, carácter es la capacidad de decir las cosas incluso sin lastimar, o incluso no, sin lastimar, ¿sí? Eso es carácter. Y vamos a estarlo analizando un poco más adelante, pero aquí ya empezamos a notar esa característica de Nehemías, ¿sí? Realmente es tan tierno que es capaz de no decir lo que tiene que decir. Creo que no, y vamos a estarlo analizando. Entonces, notemos rápidamente cómo inicia el capítulo 3 de Nehemías. En el versículo 1 leemos, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon
y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Zacur, hijo de Enri. Interesante. El capítulo 3, y ojalá ustedes puedan leerlo esta semana en casa, pero quise simplemente leer los primeros versículos porque todo el capítulo continúa igual. Y estos hombres reconstruyeron esta parte de la muralla. Estos hicieron esto. Y es impresionante cómo el equipo trabajó unido con base en sus capacidades. ¿Sí? Habían unos que eran excelentes obreros, entonces esos se encargaron de allá. Habían otros que no eran muy buenos colocando ladrillo, pero eran buenos haciendo la mezcla, entonces esos se encargaron de hacer la mezcla. Otros eran buenos para trabajar la madera, pues esos trabajaron la madera. Y es impresionante cómo la disciplina de Nehemías se ve reflejada en esa construcción. Entonces, si tienen tiempo esta semana, por favor lean el capítulo 3. Si no tienen tiempo, traten de sacarlo porque es clave. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan tener el panorama completo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 y vamos a ver en forma de principio el ladrillo de la perseverancia. Y esta semana también estaba pensando si la palabra adecuada o el término adecuado era perseverancia o resistencia. Pero noté que socialmente el término resistencia tiene una connotación negativa, ¿sí? Aunque pueden ser sinónimos, cuando pensamos en resistencia estamos pensando en los rebeldes, ¿sí? En la oposición. Pero vamos a llamarlo perseverancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar a través del capítulo 4 de Nehemías entendiendo algunos ataques que vinieron y cómo esos ataques cada vez se iban haciendo más y más fuertes, pero también cómo la resistencia crecía, la perseverancia se mantenía. Así que vamos a ir al capítulo 4 de Nehemías. El versículo 1, vamos a leerlo hasta el 3. El versículo 1 comienza de la siguiente manera. Cuando Sanbalat se enteró, otra vez aparece Sanbalat. Y vamos a ver esos 2 o 3 personajes a lo largo de aquí, a lo largo de lo que sigue. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos qué? Miserables judíos. ¿Notan ustedes el término tan despectivo? Algunas versiones cambian el término miserable por el término débiles. Estos débiles judíos creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Un comentario de este tipo provocaría la risa de muchos. La verdad es una burla muy despectiva con respecto a la tarea que están emprendiendo los judíos. Pero quiero que notemos algo. En el primer plano, la oposición se presenta en una forma verbal y psicológica, ¿sí? Y en esto el enemigo es muy sutil. Y quiero que analicemos varios aspectos de lo que acabamos de leer. En primer lugar, ellos se refieren a los judíos como judíos débiles o miserables. Apela a la situación presente de ellos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ellos estaban débiles? ¿Creen que no? ¿Creen que la condición en que estaban viviendo? ¿Recuerdan el informe que decía? El pueblo, los que sobrevivieron, están en gran calamidad. Ahora, ¿realmente ellos estaban motivados hasta aquí? Sí, pero la condición en que ellos estaban realmente no era la mejor. Así que en eso, esas personas tenían razón. El enemigo conoce y conocía perfectamente la condición en la que ellos estaban. Y el enemigo también conoce nuestras vidas y nuestra condición.
Muchas gracias. Él sabía y conocía que realmente ellos estaban débiles. El enemigo conoce de nuestro pasado, conoce todo nuestro pasado. Conoce poco o tal vez nada de nuestro futuro, pero sí conoce nuestro pasado y por ahí Él nos ataca. Pero no hace solo eso, sino que también arremete contra su templo. Y eso era algo muy importante para los judíos. Recuerdan, en la primera charla nosotros vimos que para el judío solo puede darse adoración en el templo. No hay otro lugar en el que ellos puedan rendir adoración. Así que cuando él les dice, así que ¿en serio están pensando que van a reconstruir o poder reconstruir su templo? Es un ataque directamente al hecho de que ellos no estaban teniendo o no podían tener esos espacios delante de su Dios. Por ende, también es un ataque contra su Dios. Básicamente lo que estos señores les están diciendo al pueblo judío es, ¿ustedes realmente creen que Dios los va a respaldar? Si ustedes creen que Dios se adora en ese templo, ¿dónde está el Dios al cual ustedes adoran en ese templo? Si Dios los respaldara, ustedes no estarían viviendo las condiciones que están viviendo. Ahora, esto es un poco profundo, ¿sí? Una amiga, una señora, en alguna ocasión se acercó y me dijo algo como lo que les voy a contar. Me dice, mi familia no me apoya. Y la verdad, la situación que ellos estaban viviendo era crítica, ¿sí? Especialmente económicamente muy crítica. Y ella dice, mi familia no me apoya, ¿sí? Y ellos creen que es porque yo me la paso en la iglesia. Y la verdad, yo trato de ser fuerte con respecto a eso porque yo sé que las cosas no son así. Pero mi familia ha llegado al punto de preguntarme, si Dios es tan bueno, si Dios es tan grande y tan amoroso, como usted nos dice a nosotros, ¿por qué permite que usted esté, que tu familia esté en esas condiciones? Y eso cada vez iba debilitándola. Y su fuerza y su perseverancia y su resistencia cada vez iba siendo menor. Pero el enemigo sabe cómo nos ataca. El enemigo sabe cuáles son nuestros puntos débiles y él arremete contra nosotros de esa manera. Apela a los pocos recursos que ellos tienen. Dice, ¿acaso creen ustedes que esas piedras quemadas van a poder sacar algo? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos comentarios de esa manera o de ese tipo? Y por último, hay una amenaza que es muy sutil. Ellos les dicen, ¿acaso piensan que acabarán en un día? ¿Qué había en la mente del enemigo para que le dijera eso a los judíos? ¿Acaso piensan que van a acabar en un día? Vamos a entender cuando leamos un poco más adelante del capítulo, ¿sí? Pero realmente eso constituía una amenaza. Quiero que pensemos en lo que acabamos de leer. ¿Creen ustedes que el enemigo tenía razón en las cosas que estaba mencionando? Yo creo que sí. Para el pueblo judío, escuchar al enemigo decir este tipo de cosas en su raciocinio lógico era decir, sí, estamos en una condición miserable. Realmente lo que tenemos son piedras quemadas. ¿Recuerdan qué había hecho el ejército babilónico cuando entró? Habían quemado la ciudad. Así que lo único que tenían eran piedras quemadas. Y ellos están escuchando todo esto. Pudieron haberse sentido incapaces, pudieron haberse sentido intimidación, porque el enemigo tenía razón con lo que decía. Ahora, ¿cómo vemos esos ataques en la iglesia tantos siglos después? Parece que no es diferente. Por ejemplo, es la mamá que castiga a su hijo prohibiéndole que vaya al grupo de jóvenes.
¿Saben? Esos casos los tenemos en la actualidad. ¿Mm? Lo curioso es que el chico tiene el permiso para ir el sábado en la noche a celebrar con sus amigos, pero para ir a la iglesia está castigado. En muchas ocasiones he tenido que escuchar eso y en muchas ocasiones he tenido que decir lo mismo. Si tú crees que estás castigando a tu hijo, prohibiéndole que vaya a la iglesia, el castigo es para ti también, ¿sí? Y eso trae consecuencias. Pero también es la esposa diciendo a su esposo: a usted la iglesia como que no le está ayudando mucho. ¿Mm? A usted la iglesia no le sirve para nada porque cada vez está peor. Y sí, a veces eso puede ser real, pero a veces el enemigo sabe que detrás de esas palabras de una esposa está un hombre que está luchando con hacer las cosas bien. Y ese tipo de comentarios llegan directo al corazón. ¿Mm? Pero también es el esposo diciendo a su esposa: ¿a qué vas por allá? ¿Vas a perder el tiempo? Antes estabas más pendiente de mí, antes estabas más pendiente de tus hijos, antes estabas más pendiente de casa. Y pues si ese es tu caso como esposa, como mujer, pues no tienes que descuidar tu esposo ni tu casa. Pero a veces esposos muy sutiles utilizan ese tipo de comentarios para desanimar a sus esposas. ¿Mm? En alguna ocasión había un tipo que le decía a su esposa: usted ahora parece que solo tiene espacio o tiempo para el pastorcito. Eso fue el calificativo que recibí, porque él no estaba en nada de acuerdo con que su esposa fuera a la iglesia. ¿Mm? Pero son comentarios que dañan. Es el vecino diciéndonos: yo no le hago morcillas al diablo. ¿Sí? Eso de ir a la iglesia es para gente que no es tan mala como yo. ¿Sí? Y el enemigo sabe que esa es un arma. Sabe que mientras el vecino se siga sintiendo malo, nunca va a llegar a la iglesia. El enemigo sabe que el pensamiento aquel de la persona que dice: cuando haya cambiado, entonces empiezo a ir a la iglesia. El enemigo sabe que esa persona nunca va a llegar, ¿sí? Porque Jesús no dijo: cambien para que yo lo acepte. El mensaje de Jesús es: acércate a mí, porque necesitamos empezar un proceso. Pero el enemigo es muy táctico y es muy sutil con todas esas herramientas. Ahora yo te pregunto: ¿alguna vez has recibido ese tipo de ataque? ¿Alguna vez has recibido ese tipo de comentario? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Has reaccionado con palabras? ¿Has sido grosero o grosera? ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa cuando llega ese tipo de ataques? Escuchen lo que hizo el pueblo. Por eso en el versículo 4 leemos: por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven cautivos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Cómo respondió Nehemías y cómo respondió el pueblo a esas ofensas? En oración. Fueron delante de Dios y clamaron a Dios porque Él se hiciera cargo de la oposición que estaban presentando. Sin embargo, no es solo oración, es oración acompañada de la acción. El versículo 6 continúa diciendo eso: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque si hay algo agradable en esta vida es trabajar con gente que tiene entusiasmo. Con frecuencia hay gente que me dice: es que tú tiendes a darle muchas vueltas a las cosas, ¿sí? Y eso es bueno porque estoy rodeado de gente que trabaja con entusiasmo, ¿sí? Eso me encanta. Muchas veces yo no he sido el líder que tal vez ha motivado. Yo he sido el líder que ha sido motivado. Pero en serio es genial cuando la gente que está a nuestro alrededor es gente entusiasta, es gente que está motivada. Así que dicen que reconstruyeron la muralla
hasta media altura porque la gente trabajó con entusiasmo. El versículo 7 dice, pero cuando Sanbalat y Tobías, otra vez estos señores, y los árabes, los amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron que atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. ¿Y qué hicieron nuevamente? Oramos entonces a Dios, a nuestro Dios, y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Interesante. El primer punto en sus boletines es: crece el ánimo, crece la oposición. Nosotros en esto a veces fallamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibimos los ataques y entonces tomamos medidas y creemos que porque estamos motivados entonces ya, el enemigo se rindió. Y saben, el enemigo nunca se ha rendido. A pesar de hecho de que ya está derrotado, nunca va a dejar de atacarnos, nunca va a dejar de molestar la vida. Nunca lo va a dejar de hacer. Así que si nosotros decidimos bajar los brazos, él no. Y cuando nosotros más motivados estamos, también tenemos que entender que la oposición va a crecer. Tenemos que entender y tenemos que ver al enemigo como es. No podemos sobrevalorarlo, es decir, darle más valor del que tiene, pero tampoco debemos rebajarlo, es decir, que él se toma las cosas en serio, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es que definitivamente él se toma las cosas en serio. O sea, el pueblo respondió y ¿qué hizo? Intensificar la oposición. Ya aquí el ataque no es psicológico, ¿sí? No es verbal. Aquí ya están planeando atacarlos y provocar disturbio. Eso es otro nivel de oposición. ¿Cómo va a responder el pueblo? El versículo 10 dice: por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Notaron eso? El pueblo empezó con demasiado ánimo y los primeros ataques parecían ser nada. ¿Por qué? Porque estaban animados. ¿Pero por eso el enemigo se rindió? No. Ellos se animaron, el enemigo intensificó la oposición. Y aquí en el versículo 10 ya vemos el primer grupo de constructores para el cual las fuerzas se estaban acabando. El término desfallecer es sinónimo de tambalear. ¿Ustedes han visto una persona tambalear? ¿Sí? En el Tolima utilizamos una palabra que dice temblequear, ¿sí? Creo que es muy del Tolima, ¿sí? Y realmente la palabra tambalear alude al hecho de una persona que lleva una carga tan pesada que su cuerpo parece no resistir y su carga empieza a moverlo de un lado para otro. Pues así era como el enemigo empezaba a ver a este grupo, a los de la tribu de Judá. Hasta aquí el enemigo creo que estaba feliz y estaba pensando en que ya estaba logrando su propósito. Ahora, ¿cuál era la causa del desánimo? La burla y la intimidación, ¿sí? Pero también ellos estaban cansados. ¿Es de humanos cansarse? Sí, es normal que nosotros en algún momento lleguemos a sentirnos muy cansados. ¿Es normal que estemos desanimados? Sí, como humanos vienen momentos en los que podemos sentirnos desanimados, ¿sí? Pero ¿cómo enfrentamos ese desánimo? Es la pregunta, ¿sí? El versículo 11 dice: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa, ¿y qué? Y los mataremos. Eso ya es mucho más complicado. Así haremos que la obra se suspenda.
Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Ahora, quiero que pensemos en lo que ellos estaban viviendo. Están llevando un trabajo que es demasiado pesado, ¿sí? Pero por otro lado, el enemigo está diciendo que en algún momento pueden llegar y que no solamente los van a atacar, que no solamente van a provocar discordia, sino que los van a matar. Es una amenaza de muerte. ¿Cómo trabajaríamos nosotros bajo esas circunstancias? ¿Cómo hace uno para llevar una carga laboral y estar pendiente porque su vida corre peligro? Eso es demasiado difícil. Hace unos años leí una máxima que alguien escribió que dice que cuando nosotros cazamos conejos en territorio de tigres, tenemos que estar muy pendientes de los tigres. Pero en cambio, cuando cazamos tigres en territorio de conejos, los conejos no importan, ¿sí? Y eso alude al hecho de a quién es el que estamos enfrentando y con quién lo estamos enfrentando, ¿sí? Realmente, ¿cuál era el interés del pueblo judío junto con Nehemías? Reconstruir la muralla, ¿sí? ¿Cuál era su tigre? La muralla. Necesitaban levantar la muralla. Los demás, a la vista de Dios, eran simplemente conejos. Pero si ellos colocaban la atención en el enemigo, entonces iban a perder el enfoque. ¿Qué hacen entonces? Miremos la respuesta en los versículos siguientes, en los versículos 13 y 14. Pero antes de eso, quiero que entendamos algo. La oposición tiene la capacidad de sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Y en el caso de Nehemías, la oposición sacó lo mejor que tenía este hombre. El versículo 13 del capítulo 4 dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Notan eso? ¿Nehemías se quedó solo en las palabras? No. Intensifica el ánimo, intensifica la oposición. Intensifica la oposición, necesitamos fortalecer nuestras defensas. Esa es una realidad que como hijos de Dios necesitamos entender. ¿Por qué? Porque el enemigo cada vez nos va a atacar más y más. Entre más altas estén nuestras defensas, más fuertes van a ser los ataques del enemigo. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Intensificar las defensas. En el versículo 14 dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Me encanta la forma en que él anima y reta al pueblo. En primer lugar les dice, acuérdense de Dios, acuérdense de quién es el que pelea nuestras batallas, acuérdense de quién es el que nos prometió acompañarnos. En segundo lugar, él les dice, háganlo por sus familias. Y esa no es una forma de manipular. No es la mamá que le coge la cucharita de sopa al bebé por tu abuelita, por tu tío, por tu papi. No, esa no es una forma de manipular. Es una forma de decirle al pueblo y a los hombres del pueblo, las decisiones que ustedes tomen ahora van a afectar a sus familias, a las generaciones que vienen luego de nosotros. Las decisiones que ustedes tomen van a afectar para bien o para mal. Y por demás está decir que la familia es familia. ¿Notan ustedes la forma o cómo vemos los problemas cuando son problemas familiares? Hay cosas que con toda seguridad yo puedo decirles a ustedes esta mañana que haría por mi familia, que tal vez no haría por otras personas.
Perdónenme si ustedes creen que eso es deshonesto, pero es una realidad en mi vida. Hay cosas que hago por mi familia que difícilmente haría por otra persona. Y Nehemías apela a eso. Háganlo por sus hijos. Ustedes que son esposos, háganlo por sus esposas. Denle honor a sus familias. Ustedes son hombres, así que háganlo, porque de las decisiones que ustedes tomen dependen el bienestar de sus hogares. Ese es un reto grande que llevamos como hombres. Y Nehemías toca esas fibras, porque sabe que eso es importante. Pero también es una alusión a ellos como pueblo. En la iglesia es una alusión a nuestra familia espiritual. Y eso es algo que como Conviva Norte necesitamos tener claro. Necesitamos hacer cualquier cosa que sea lícita para mantener el nombre de nuestra familia, Conviva Norte, en alto. Recuerdo mi primer amor en la iglesia, eso que uno recién conoce y está en su primer amor con Dios. Había algo que me irritaba, en serio, había algo que no toleraba y era que hablaran mal de la iglesia. Nunca falta el vecino que llega a decirte esto o aquello. Y en serio, eso me molestaba demasiado. Y me dolía cuando esos vecinos hablaban cosas negativas, pero tenían razón. ¿Sí? Eso me dolía mucho más. Pero lo demás, en serio, me daba ira que eso pasara. Y cada uno de nosotros está en la responsabilidad de cuidar y de proteger esta familia. ¿Sí? Eso es un reto para todos. Necesitamos hacer lo que sea posible para mantener el buen nombre de nuestras congregaciones. Escuchen lo que sigue. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Es la primera vez que ellos toman armas. El enemigo es un enemigo serio y hay que enfrentarlo con seriedad. Dice, los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que hay que orar con un ojo cerrado y con el otro abierto? Pues literalmente era lo que el pueblo estaba haciendo. Con una mano cogían la cuchara y con la otra sostenían la espada. Eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Dice, todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. ¿Y saben por qué daban el toque de alarma? Llegó un momento en el que el pueblo estaba tan disperso, obviamente trabajando en todas las cosas que habían que hacer. La muralla era bastante larga, así que estaban dispersos. Y lo que Nehemías dice es, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, entonces eso significa que necesitamos reunirnos y resistir. Entonces cada vez que ellos escuchaban sonar la trompeta significaba que el enemigo estaba atacando y que el pueblo necesitaba estar unido. Dice el versículo 19, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Eso me impresiona demasiado. Un pueblo, el pueblo unido de Dios,
trabajando unido para cumplir el propósito que Dios le ha encomendado. Me parece impresionante. Y casi que estoy recordando unos meses atrás, muchos de ustedes pasando por el reguero, y muchos de ustedes un sábado en la noche limpiando, no piedras quemadas, sino baldosas que tuvimos que levantar, porque tuvimos que recuperar material. Creo que Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y vamos a notar que si algo importante hizo Nehemías fue lograr mantener la unidad del grupo, ¿sí? Porque unidos somos más, siempre vamos a ser más. Dice, cada uno de nosotros nos manteníamos listos para la defensa. Mi pregunta esta mañana es, ¿tú estás listo o estás lista para la defensa? Quiero concluir esta mañana con la imagen que crea en mi mente estas palabras. Cuando estaba en Ibagué aún, siendo un adolescente, de hecho, aún no iba a la iglesia, todavía no me congregaba, para entonces tenía unos 14 años. Recuerdo un domingo de mañana en mi barrio, era un barrio en una ciudad pequeña, tierra caliente. Hay algo que solamente ocurre en los pueblos pequeños, y es que uno el domingo o en la mañana uno sale a tomar el primer café del día y a compartirlo con el vecino. Recuerdo que las calles eran destapadas y estaban revisando todo el sistema de alcantarillado, así que estaban los huecos de las alcantarillas descubiertos, y habían arrumes de tierra por todo lado. En lo ameno de la conversación que teníamos esa mañana, por un momento olvidé lo próximo que estaba a uno de esos huecos. Tanto que me descuidé de unos pasos hacia atrás y caí a uno de esos huecos. Mi orgullo no me permitía ni sentir dolor físico, ni la sangre que bajaba por mis piernas, porque cuando caí y resbalé por las paredes, me lastimé, y me lastimé fuerte, pero hasta ahí yo los miraba a todos arriba y decía, todo está bien, no hay problema. Y en mi orgullo, por unos minutos, traté de salirme por mis cuentas, ¿sí? Y no quise aceptar la ayuda que venía de arriba. Pero luego de unos minutos me di cuenta que la única forma de salir era mirando hacia arriba. Lo que veía a mi alrededor eran solo paredes. Y eso simplemente me recordaba que necesitaba mirar hacia arriba. Eso me hace pensar en la urgencia que tenía Nehemías de que la muralla fuese reconstruida hasta el final. Y me hace pensar en la importancia de nuestras vidas, de tener nuestras fortificaciones hasta arriba. ¿Saben por qué? Porque mientras las paredes estaban en el suelo, Nehemías junto con todos sus hermanos veían incluso los ojos intimidantes de sus enemigos, ¿sí? Podían escuchar directamente cada una de sus amenazas, podían ver incluso todos sus enemigos y cuántos eran. Pero en la medida en que ellos construían y que la muralla iba subiendo, ellos ya no podían ver a sus enemigos, ya no podían escuchar las mismas amenazas. ¿Saben? Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando las paredes están en el suelo, podemos ver todo del otro lado, y eso nos va a crear miedo. Pero en la medida en que nuestros muros están arriba, nuestra mirada va a ser a este nivel. Y vamos a dejar de ver el enemigo, incluso lo que hay detrás de ese muro, porque nuestra mirada va a estar donde necesita estar. Todos estábamos listos para la defensa, es lo que dijo Nehemías. Yo quiero que nos hagamos esta mañana la pregunta nuevamente. ¿Estamos listos para la defensa? ¿Será que cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo quiere hacernos daño,
logra lo que quiere porque simplemente no estamos listos. ¿Qué es estar listos para la defensa? ¿Cuánto tiempo estás pasando a diario con Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tu familia? De tal manera que el enemigo, cuando te ataque, quieras pelear por tus hijos. Quieras pelear porque hay una esposa que te ve, porque hay unos hijos que te siguen. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a establecer las prioridades en tu vida? El tiempo que dedique a esas cosas va a determinar lo alto de tu muralla, va a determinar lo alto de nuestras defensas. Padre, esta mañana yo te alabo, porque de alguna manera tú nos has permitido ser fuertes en ti. Pero sabemos, Rey, que cuando nosotros edificamos, cuando nosotros construimos en nuestros valores, eso no significa que el enemigo se va a rendir o que va a dejar de atacarnos. Creo que él va a intensificar sus ataques. Y eso nos obliga a nosotros a estar cada vez más y más fuertes, a ser más diligentes delante de ti. Y mi oración, Rey, esta mañana es precisamente esa: que nosotros estemos preparados para el ataque. Padre, que nosotros podamos ser como el pueblo judío, que construía, pero velaba delante de ti. Padre, que nosotros no descuidemos nuestras responsabilidades sociales ni laborales, pero que tampoco descuidemos nuestra defensa espiritual. Padre, que como iglesia podamos sacar muchas cosas adelante, que podamos sentir tu dirección en las actividades y todo lo que hacemos, pero que nuestras vidas solitarias nosotros estemos buscando ser fuertes en ti. Te ruego, Rey, que nosotros al final de las cosas que hacemos, que un día nosotros como iglesia podamos decir que estamos enteramente preparados para la defensa. Que cuando el enemigo nos ataque, Rey, podamos resistir, y que a lo largo de sus ataques nosotros podamos mostrar perseverancia, porque tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Y Padre, que tú puedas decir de nosotros que somos tu pueblo, porque te seguimos y porque te obedecemos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en nuestro lugar, y gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer con esta familia en Conviva Norte. Gracias, Rey, por estar aquí y habitar en medio nuestro. En el nombre de tu Hijo. Amén.